Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Queremos agradecer su presencia esta tarde a diferentes organizaciones de la sociedad civil que se encuentran con la senadora Laida Sansores y su servidora Marta Tagle para presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en materia de la laicidad en la función pública. Y en ese sentido agradecemos su presencia esta tarde a las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, Foro Intereclesiástico Mexicano, Foro Cívico México Lai, Barra de Abogados, vienen también del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Foro Intereclesiástico y también de República Laica Asociación Civil. Y en ese sentido le daríamos en primer lugar la palabra a Aide García de Católicas por el Derecho a Decidir. Por favor, Aide. Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos las organizaciones de la sociedad civil que venimos acompañando a la senadora Marta Tagle y a la senadora Laida Sansores, que además reconocemos en principio su compromiso y su lucha y trabajo que hacen sobre la defensa del Estado laico. Y efectivamente venimos acompañando esta iniciativa que hoy se presenta porque las organizaciones que estamos aquí presentes somos quienes hemos en este país trabajado porque sigamos fortaleciendo la laicidad del Estado. Hemos sido quienes hemos acompañado diversas reformas donde además las senadoras han venido acompañando históricamente, que fue la reforma al 40 constitucional. Y justamente una de las cosas que nos parece muy importante resaltar es que la laicidad es una herramienta jurídica que nos garantiza la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos, las libertades, la democracia y el respeto a la pluralidad y a la diversidad religiosa. Y justamente es lo que estamos planteando hoy, y que en este marco jurídico desde la laicidad con las libertades, nosotros lo que proponemos con esta iniciativa es que se respete la laicidad que ya está en diferentes artículos constitucionales y reglamentos y leyes secundarias, y que los funcionarios públicos respeten esa laicidad del Estado, que se garantiza la ética pública laica. ¿Y esto qué quiere decir? Es que toda la función pública sea quien nos garantice a la sociedad, que es una sociedad plural, esta laicidad mediante una función pública laica, donde también creemos que es importante que se reconozca la religiosidad individual, porque también hay un respeto a que reconocemos que todos los funcionarios y funcionarias públicas tienen, digamos, una fe religiosa, los que la tienen, hay quienes no la tienen, pero la respetamos en lo individual, pero ese no sea el marco para la toma de decisiones en el ámbito público. Ese es básicamente lo que queremos garantizar con esta iniciativa. Entonces, aquí estamos las organizaciones, ya las mencionó la senadora Marta Tagle, y solamente quisiera decirles que la sociedad civil vamos a estar acompañando esta iniciativa, vamos a estar vigilantes de lo que ocurra con esta iniciativa aquí en el Senado, y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en términos de esta defensa, de este fortalecimiento a la laicidad del Estado para que esta iniciativa logre su objetivo. Muchas gracias. Gracias, Aide. Y bueno, esta iniciativa además es importante mencionar que se presenta y quisimos presentarla en estas fechas en el marco del 21 de marzo. No podemos olvidar que precisamente Benito Juárez fue el que dio la posibilidad que contáramos con un Estado, y eso fue justamente a partir del establecimiento de una república laica. Y por eso estamos presentando hoy esta iniciativa, y a continuación le daré la palabra a Jesús López por parte del Foro Intereclesiástico. Por favor, Jesús.
Gracias, senadora. Gracias, senadora. Desde el Foro Intereclesiástico Mexicano, organización civil que agrupa a más de 150 asociaciones civiles en toda la República Mexicana, celebra la presentación de esta iniciativa que vemos es plural, es incluyente y está en línea con el progreso y el fortalecimiento del carácter laico del Estado. Sabemos nosotros que el sistema de garantías que le asisten a todo ciudadano y ciudadana en la República Mexicana precisamente exige un sistema de responsabilidades para los servidores públicos en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno. Y esta iniciativa precisamente tiene el propósito de cumplir y cerrar un ciclo a partir de que de aquí en adelante servidor público, sea federal, estatal o municipal o perteneciente al poder legislativo, ejecutivo o judicial, sea sometido cuando violente el carácter laico del Estado y todo el sistema de laicidad que garantiza y que reconoce nuestra Carta Magna. En este orden de ideas, creo que la reforma a partir de la presentación de este día está siendo en línea con la progresividad de la defensa que se ha venido dando desde la sociedad civil y que las personalidades que están hoy en esta palestra lo estamos haciendo manifiesto. Estamos también en línea con lo que mencionaba la senadora hace un momento y nuestras compañeras de Católicas por Derecho a Decidir. Estaremos muy al pendiente de los desarrollos que se lleven a cabo en torno a la publicación y a la vigencia de esta nueva ley. Enhorabuena. Quiero agradecer también la presencia de Foro Cívico, que nos acompaña también esta tarde, y también de Alma Rosa Lugo, que está también con nosotros por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Y ahora vamos a pedirle, porque hoy también nos acompaña la diputada federal Karina Sánchez, que nos dé sus observaciones sobre la ley, la iniciativa que hoy se ha presentado. Buenas tardes, senadoras. Buenas tardes, Foro Cívico México Laico, prensa que el día de hoy nos acompaña. Celebro con grata fervor cómo la construcción entre la sociedad civil junto con legisladores comprometidos como son las senadoras que han abrazado esta iniciativa con la finalidad de defender el Estado laico. Como oaxaqueña, orgullosamente oaxaqueña, me da mucho gusto ver todo el trabajo que están realizando las senadoras para la construcción de la defensa del Estado laico. No solamente es defenderlo, es consolidarlo y establecer aquellas normas básicas y fundamentales que nos permitan a las y los ciudadanos transitar en un estado de igualdad y en donde se garanticen los derechos humanos de todas y cada uno de los ciudadanos. Me gusta mucho y celebro la invitación que me hacía la senadora para estar presente en este lugar, porque dentro de la sociedad civil, como lo ha realizado el Foro Cívico México Laico, Foro Intereclesiástico Mexicano, Católicas por el Derecho a Decidir, organizaciones comprometidas ante la necesidad de la ciudadanía por ver todos los instrumentos legales que se tienen que ir formando y articulando para crear dentro de un Estado la consolidación del Estado laico. Visión que Benito Juárez desde hace muchos años veía como una necesidad fundamental para estructurar e implementar. No solamente la reforma al artículo 40 nos permite hoy hablar de un Estado laico, ni solamente lo que refiere al artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, donde también reconoce al Estado mexicano como un Estado laico, sino que también hacer estas reformas que nos permita garantizar la laicidad de los servidores públicos y las servidoras públicas, porque un Estado y los servidores públicos nos debemos a la ciudadanía y debemos de respetar el Estado laico para poder, porque esa es la única manera en el que la misma ciudadanía pueda transitar en un estado de paz, de armonía y de tranquilidad. Creo que este esfuerzo que ha realizado la senadora junto con la senadora Laida y que también la senadora Dolores Padierna también suscribieron esta iniciativa, e invitar también a los demás grupos parlamentarios y legisladores que más allá de un posicionamiento parlamentario se sienten comprometidos como ellas con la ciudadanía y con el establecimiento del Estado laico. Pues muchas gracias a la prensa, muchas gracias, senador. Y finalmente, por parte de las organizaciones, va a participar Neftalí Álvarez por parte de República Laica.
Buenas tardes. Celebramos hoy este día que creo que pasará a la historia porque esta iniciativa era urgente de preservar el Estado laico, ya que ha habido una flagrante violación por parte del Ejecutivo Federal, como legislativo, como también judicial. El 25 de septiembre de 1873, las reformas de 1857 fueron elevadas a rango constitucional por el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y quedó claramente el principio histórico de separación. Lo que ahora hemos venido viendo, cómo ha habido una flagrante violación, ofensa a los derechos fundamentales de millones de ciudadanos, que son más de 35 millones, que no comparten la misma creencia religiosa de la mayoría, como los judíos, como el Islam, como los protestantes, como los evangélicos, como los ateos, los libres pensadores, y que han sido ofendidos, dije, por el Ejecutivo Federal. En 1979, José López Portillo tuvo el deseo de invitar a Juan Pablo II, por primera vez un representante de Roma viniera a México. Entonces Jesús Reyes Heroles, de secretario de Gobernación, se opuso. De todas maneras vino Juan Pablo II al CELAM que se realizó en Puebla, pero ya no fue por la invitación de López Portillo, quien lo recibió a petición de su madre y celebrando una misa en Los Pinos. Posteriormente vemos otra flagrante de el otro presidente, cómo besó el anillo papal en la sexta visita de Juan Pablo II. ¿Cómo es posible entonces que todos estos casos se estén dando, haciéndole promoción y avalando a una sola creencia religiosa, que porque es la mayoritaria? Y esta es una ofensa a los derechos fundamentales y se está violando el principio histórico de separación. Es por ello que felicitamos a la senadora Marta Tagle, que ahora ha presentado esta iniciativa para fortalecer, para mantener la laicidad del Estado, y lo que ahora sucedió hace algunas semanas con la visita de Mario Jorge Francisco Bergoglio, representante romano, y que dijo el director de Asuntos Religiosos, Roque Villanueva, el secretario de Gobernación, que la visita de Francisco Bergoglio sería netamente pastoral, religiosa. ¿Qué tenía que hacer el Ejecutivo Federal con todo el aparato, los secretarios de Estado y algunos besándole la mano? Entonces, ¿por qué tanta insistencia de que tienen? Eso se llama un entreguismo del Estado mexicano al Estado Vaticano, lo que defendió Benito Juárez en 1857. Miguel Hidalgo defendió la soberanía de México de la corona española, pero todavía el Estado mexicano seguía bajo el dominio del Estado Vaticano a través de la cuestión religiosa, hasta que vino Benito Juárez, y él fue el que dio la completa libertad, precisamente haciendo la separación para que esas dos esferas fueran independientes. Es por ello que necesitamos que haya esa separación de los funcionarios públicos que han violado, como el caso de Felipe Calderón yendo a Roma en el avión presidencial, como el Ejecutivo Federal ahora, Enrique Peña Nieto, a la beatificación de Juan Pablo II, llevando a curas, llevando allí a obispos, llevando a jefes de Estado y con el erario público. ¿Cómo es posible que México sigamos siendo un Estado confesional? Que esa es la lucha de precisamente la manipulación del episcopado mexicano sobre el Ejecutivo Federal, sobre el Legislativo y sobre el Judicial. No es posible que estemos viviendo a estas alturas esta situación de emancipación por el Estado Vaticano, que hasta el día de hoy sigue la lucha, y quien abrió las puertas
a volver otra vez a ser un estado confesional fue Carlos Salinas de Gortari en 1988, cuando perdió las elecciones con Cárdenas. Él vino a reformar en 1992, a abrirle la puerta las relaciones México-Vaticano. ¿Por qué tanta desesperación? ¿Por qué tanta insistencia y urgencia de los servidores públicos federales por estar bajo el dominio de ese líder teocrático, del líder del Vaticano? Por eso las organizaciones de la sociedad no hemos de estar trabajando como lo hemos venido haciendo con la ahora senadora Marta Tagle y también la senadora Sansores, como el senador Encinas, como también otros senadores que se están integrando para esta iniciativa, y lo hemos de trabajar también en la Cámara de Diputados Federal y en los estados de la República para tener esas libertades y esa auténtica separación de lo que es el Estado y las iglesias, sin violar, porque cada funcionario, dijo Benito Juárez, para que sea un verdadero servidor público y haga su trabajo auténticamente en plena libertad para todos los ciudadanos, no debe de manifestar su religión a nivel público, sino mantenerse ajeno, a hacerlo en una forma privada y no como lo hacía Fox, llevando a todo el equipo de presidencia, fotógrafos, cámaras, para que vieran que cada 8 días estaba haciéndole publicidad en la Basílica de Guadalupe. Todo ello es una violación y un atropello y flagrantes violaciones a los derechos universales, lo que es la laicidad del Estado. Muchas gracias. Gracias, Neftalí. Y bueno, por parte de quienes hemos acompañado esta iniciativa en el Senado, se encuentra con nosotros la senadora Laida Sansores, a quien le pediría haga también sus comentarios. Breves comentarios. En primer lugar, nos da gusto ser voceros de iniciativas ciudadanas y sobre todo tratándose de un tema que es espina dorsal en la convivencia social de nuestro país. Y creo que no tendríamos que estar haciendo estas iniciativas si aquí hubiese el respeto debido, porque ya está contemplado en nuestra Constitución y nos dicen ¿para qué otra ley de responsabilidad de servidores públicos? Porque también esto lo vemos como consecuencia de lo recientemente sucedido, donde se le olvidó a Peña Nieto eso del Estado laico, nos declaró Estado guadalupano en lugar de Estado laico y todo se queda sin sanción, que esto es lo que debe de contemplar esta ley. Funcionario público que violente este principio constitucional fundamental debe ser destituido, mínimo amonestado. Tendrán que tipificarse el grado, la gravedad y las consecuencias que se tiene cuando se exhiben públicamente. Yo creo que lo que sucedió con la venida del Papa, que tanto él como Peña Nieto usaban 2 cachuchas y de repente eran representantes del Estado Vaticano y de México y de repente era católico, apostólico y romano el señor Peña Nieto. Entonces creó una confusión y una indignación en los ciudadanos que efectivamente no profesan ningún credo, y esto termina siendo un agravio, pero es también una bofetada a 150 años de lucha de un hombre con sabiduría y visión de Estado que fue Benito Juárez. Fue un movimiento telúrico a lo que es el Estado laico, que nos está haciendo reaccionar y hacernos pensar hacia dónde vamos si nosotros guardamos silencio. De ninguna manera. México es un Estado laico y tendremos que seguir defendiendo este principio constitucional que nos ha dado esta paz en nuestro país. Gracias. Gracias, senadora. Yo rápidamente solamente comentar que con este colectivo de organizaciones de la sociedad civil hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, y fue precisamente con este colectivo y algunas organizaciones más quienes empujamos la reforma al artículo 40 constitucional para establecer el carácter laico de la República Mexicana. Y esta iniciativa que hoy se presenta pues tendrá el mismo fin. Vamos a trabajar hasta que sea aprobada, no sabemos si sea en esta legislatura, esperamos que sí,
pero así como lo hicimos con la reforma al 40 constitucional, trabajaremos hasta que sea aprobada. ¿Por qué es necesaria? Porque es necesario dejar claro que no se trata de estar contra la creencia religiosa de ningún ciudadano ni funcionario público, pero también sabemos que a todos los que sean funcionarios públicos, incluidos quienes somos legisladores, tenemos la obligación de hacer leyes, de trabajar, de prestar servicios públicos sin ningún tipo de orientación religiosa, sin privilegiar a ninguna religión por encima de otra, sin destinar recursos públicos para privilegiar una religión por encima de otras, sin discriminar ningún tipo de acceso a un servicio de salud o cualquier servicio público por la creencia religiosa o carencia de creencia religiosa que las personas tengan. De lo que se trata es que los funcionarios públicos, independientemente de su forma de pensar, sepan que tienen la obligación de garantizar los derechos a todas las personas, y para eso se ha hecho esta iniciativa de reforma a la ley, como que vuelvo a insistir, trabajaremos para que sea aprobada por parte del Poder Legislativo, y que además, como ustedes pueden ver, también se está trabajando con la Cámara de Diputados para que esta iniciativa pueda prosperar. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta. Buenas tardes, soy Denise Brauer de la Agencia de Noticias en México. Pues algunos comentarios que derivarán en pregunta. Primero es, ¿qué diagnóstico tienen ustedes, sobre todo en los rubros de salud y de justicia? Porque sobre todo se ha sabido en zonas serranas donde a las personas quienes les tramitan los servicios, por ejemplo, de acceso a la justicia o salud, son precisamente los sacerdotes, ¿no? los que están oficiando misa en estas parroquias, porque en estos lugares la figura todavía tiene relevancia. Entonces estas personas funcionan como filtro para que la gente que vive en estas zonas marginadas accedan o no a los servicios de salud y de justicia. De justicia concretamente lo hemos visto en cuestión de traductores, sus lenguas maternas. Hay los ministerios públicos itinerantes no les dan esta facilidad para hablar su idioma, y obviamente todo esto filtrado por esta figura, ¿no? Luego, como decía el señor, no recuerdo su nombre, Neftalí, efectivamente no vimos esta laicidad en la reciente visita del Papa. Pusieron toda la fuerza del Estado prácticamente al servicio, pero tampoco hubo un pronunciamiento, o no lo recuerdo, del Senado. Esto incluye a ustedes, incluye a los legisladores también, porque no se refiere a la función pública, y por función pública se entiende a este aparato burocrático. Entonces, saber si esta iniciativa incluye también a los legisladores. Y bueno, ¿qué control va a haber para personas que toman a los fieles como botín político, sobre todo ahorita que estamos en víspera electoral? Va a haber elecciones en varios estados importantes. ¿Qué sanciones va a haber si esta iniciativa contempla esto? Porque de verdad han servido como botín político los fieles y los inducen a votar por algún candidato, ¿no? Bueno, pues esto es. ¿Alguna quiere contestar? Bueno, una de las principales propósitos de esta iniciativa es armonizar, o sea, que se armonice con todo lo que ya tenemos constitucionalmente ganado en términos de Estado laico, que es el artículo 3º, el artículo 1º, el artículo 40, y además es muy clara esta iniciativa en términos de respetar la fe religiosa de las personas, ¿no? Y que sabemos que efectivamente tiene que haber toda una cuestión pedagógica con quienes imparten servicios para la sociedad, ¿no? La ciudadanía, desde el ámbito médico, jurídico, académico, porque sabemos que son
las vías donde hay una presencia importante o quiere haber una influencia importante, sobre todo de la jerarquía de la Iglesia Católica. Lo que nosotras pretendemos con la iniciativa es que justamente se haga esta separación de la que ya se hablaba, ¿no? El ámbito de la Iglesia compete solamente en el ámbito de la Iglesia, y el ámbito de lo que compete a la sociedad con la función pública y con toda la relación con el Estado sea respetado. Y que sea el funcionario público quien sea promotor, ¿sí?, de ese respeto y de esa separación. Sabemos que ahorita justamente hay una relación muy ambigua, porque justamente vimos esa relación muy ambigua con la visita de Francisco, donde por un lado se hablaba de que era una visita pastoral y por otro lado una visita de Estado. Lo que queremos también poner en claro es que no se debe hacer un uso y abuso de la investidura sacerdotal, ¿sí? Entonces también hay que educar a la gente para que no sea sujeta de este abuso que efectivamente se da desde el ámbito de la jerarquía de la Iglesia Católica. Sabemos que es un proceso que tendríamos que iniciar en términos de ir haciendo pedagogía, de ir haciendo cambios culturales, pero si no tenemos instrumentos jurídicos que colaboren para que efectivamente los funcionarios que no cumplan con esta ética laica sean sancionados, pues no vamos a tener cambios significativos. Y sabemos que con esto podemos seguir abriendo brecha para que estemos trabajando cada uno desde sus ámbitos, y ya se decía, al César lo que es del César y al Estado lo que es del Estado. Entonces, esto es lo que pretende esta iniciativa, ¿no? No sé si… Efectivamente, la investigación que se ha realizado durante los últimos 10 años ha arrojado resultados desfavorables tanto para las minorías religiosas como para las minorías que, no siendo religiosas, por su condición de vulnerabilidad, no son atendidas por los programas estatales. Nos queda claro, y creo que es el espíritu de la reforma, el que todo agente del Estado se apegue al encargo público que le ha sido asignado, tanto en los tres poderes, por eso lo señalábamos hace un momento, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y sus tres niveles de gobierno, tanto el federal, el estatal como el municipal. Hay investigación realizada por el Foro Intereclesiástico Mexicano en coordinación con CONAPRED, que ha arrojado resultados mismos que se presentaron en el 2008 en Buenos Aires, en la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones en contra de la Discriminación, se actualizaron en el 2013 y la tendencia sigue siendo la misma. La discriminación por parte de la clase política y por parte de los agentes del Estado en brindar privilegios a determinadas creencias, desfavoreciendo a otras, es latente y es también persistente. Casos concretos, Jalisco, se abrieron los bancos diocesanos y efectivamente lo que mencionabas hace un momento, era el cura el que calificaba quiénes podían ser beneficiarios a esos programas, y por supuesto, si la persona no traía un documento oficial, se le pedía por vía de suplemento el acta de bautismo. Eso obviamente los que no profesan, en este caso la religión católica, pues no eran sujetos ni calificados para ser beneficiarios con esos programas públicos, pero que se le dan a un tercero para poder beneficiar a una parte, descalificando a las demás. El espíritu de la reforma que se está impulsando va en que el piso sea parejo, y es precisamente el espacio del carácter laico del Estado desde el cual se pueden venir afianzando todas las garantías, todas las libertades que ya están constitucionalizadas, y faltan esos pequeños candados que serían las sanciones al agente del Estado que las pueda violentar. Gracias. Nada más, compañerita, nada más aclararle que sí presentamos un posicionamiento muy enérgico en contra de la ruptura del Estado laico que se dio durante la visita del Papa. Lo presentamos aquí en el Pleno del Senado. Sí.
como comentario adicional, el espíritu de la iniciativa tiene como función precisamente estas cuestiones que culturalmente se están haciendo y que por derecho no deberían de hacerse. Hay cosas que son de hecho y que por derecho no deben de hacerse. Y lo que comentaba ahorita en la pregunta es, hay varias circunstancias que de hecho se están dando, pero que por derecho no se deben de hacer. Los servidores públicos tenemos una obligación y nosotros como servidores públicos somos laicos. No tenemos religión como servidores públicos. En lo particular, cada quien es libre de tener o no tener un credo. No se está juzgando la creencia en lo individual y en lo particular que como ciudadanos podamos tener. Simplemente que en nuestra función pública debemos de ser laicos y debemos de ver porque se respete la laicidad del Estado. Creo que ese es el primer ejercicio que estamos haciendo. Falta mucho, efectivamente decía hace un rato en Católicas por el Derecho a Decidir, decía esta postura. Hay cuestiones que culturalmente se han venido permitiendo, como lo comentaban ahorita en la pregunta. Efectivamente, ya los clérigos disponen si sí se les da el servicio o no se les da el servicio. ¿Pero por qué? Porque quien tiene la obligación, que es el servidor, no realiza su función como tal. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa iniciativa? Es que el funcionario como tal sea vigilante, asuma su responsabilidad como servidor público y que se encargue de ver estas cuestiones que de hecho se hacen, que por derecho no se deben de hacer, se tienen que cambiar. Faltan muchas cosas, pero yo creo que es el primer paso de mucho. Como decía la senadora Laida, no sería necesario hablar de estos temas si todos asumiéramos la responsabilidad que tenemos. Pero desafortunadamente, porque no asumimos la responsabilidad que tenemos, esa es una llamada de atención para los servidores públicos. Debemos de ser laicos, hacemos una protesta a la ciudadanía en donde nos comprometemos con la ciudadanía a ejercer nuestras funciones dentro de un Estado laico, en donde no tiene una preferencia o no es una confesión. Durante muchos años México fue confesionalista, las primeras constituciones que tuvimos fueron confesionalistas, costó la sangre de muchas y muchos mexicanos. Nada más, ¿cuánto costó en la Guerra Cristera? De 1926 a 1929, la sangre de tantos ciudadanos y ciudadanas mexicanas. ¿Por qué? Por no asumir la responsabilidad. Para lo que hoy tenemos, debemos nosotros consolidarlo y esa es la función que estamos realizando. El compromiso que tenemos desde la Cámara de Senadores, como también los legisladores en la Cámara de Diputados Federal, de hacer esa sinergia y que también hay legisladores locales que también se han sumado a este trabajo, que Foro Cívico México Laico y Foro Intereclesiástico ha hecho eco también, y República Laica, en diferentes legisladores y funcionarios públicos que también se sienten comprometidos y saben que su compromiso es con la ciudadanía en general, independientemente de su credo religioso. Gracias, compañeros. En la ley, ya está en la ley de asociaciones religiosas y además también el INE está obligado a observar precisamente que se cumpla con el principio de laicidad. Ante cualquier denuncia del tema, el uso de algún tipo de cuestión religiosa en campañas, se puede presentar una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral y ellos están obligados también a sancionarles. Un tema que ya está contemplado en la ley, particularmente en la de asociaciones religiosas.